buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a seguir con la carta a los Romanos, una carta preciosa que nos muestra exactamente lo que el Señor quiere, cómo debemos comportarnos y nos muestra que a pesar de que todos somos pecadores, como lo vimos en la sesión anterior y quedamos en esta diapositiva, a pesar de ser pecadores, ya no, cuando decidimos que el Señor es quien nos guía, cuando por fe aceptamos el sacrificio de Jesucristo, somos cambiados y somos convertidos en nuevas criaturas. Entonces aquí iniciamos esta novena sección, que es esa vida nueva en el Espíritu. En el versículo 1 nos muestra cómo nuestra existencia es algo que Dios determinó desde el principio, desde antes de que nosotros naciéramos, y que Él va a consumar de acuerdo con sus propósitos. Él va a hacer en cada uno de nosotros lo que tiene pensado y lo que decidió, y nos va a ayudar a seguir el camino que Él quiere que sigamos en los versículos del 2 al 10 de ese capítulo 8, que es muy importante porque es donde nosotros empezamos a entender qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros, cuál es su obra maravillosa y qué es lo que pasa cuando nosotros decidimos caminar de la mano con Él. Dice que los que están en Cristo Jesús van a caminar según el Espíritu. Nosotros ya no caminamos para la carne, ya no estamos viviendo para nuestros propios deseos, para satisfacer lo que nos agrada, para tener un montón de cosas materiales, para lograr ser reconocidos en el mundo como personas importantes, sino que vivimos en el Espíritu, con una misión perfecta que el Señor ha puesto en nosotros y nosotros empezamos a andar distinto. Y aquí hay algo muy importante y es que ese Espíritu de Dios lo recibimos en el momento en que nosotros nos convertimos. Cuando decidimos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección, y decidimos aceptar que está sentado a la derecha del Padre, desde allá mirándonos y haciendo cosas en nosotros maravillosas, y que nos ha dado ese Espíritu, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Muchas personas dicen que se recibe solamente el Espíritu Santo cuando se habla en lenguas. Eso no es verdad. Aquí Pablo deja claro que es en el momento en que nosotros empezamos a vivir, no según la carne, sino según el Espíritu, cuando recibimos a ese Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esto es precioso. Ese es un regalo maravilloso que nos ha dado el Señor y que tenemos que aprovechar. Y a veces se nos olvida que quien está en nosotros es el Espíritu Santo y por lo tanto Él nos va llevando de la mano y a veces decidimos acallarlo y no hacerle caso cuando nos habla. Entonces, la idea es que empecemos a mejorar esa relación con Él, que esa relación sea cada vez más estrecha y que nos dejemos guiar por ese Espíritu Santo que siempre va a querer lo mejor para nosotros. En los versículos del 11 al 15 nos habla de que si ese Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra carne se va a morir. Nosotros algún día vamos a morir en esta tierra. Pero como le pasó a Jesús, vamos a ser levantados de esa muerte y vamos a ser resucitados. Entonces, estar en el Espíritu es actuar como hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que actuamos como hijos de Dios? Pues que obedecemos al Señor y que ya no somos esclavos de ese pecado que nos mantuvo atados al mundo y por el cual no podíamos estar santificados porque siempre sabíamos que estábamos haciendo mal y que estábamos actuando mal. En los versículos 16 y 17 nos habla de cómo somos coherederos. Somos coherederos y heredamos juntamente con Cristo. Y al ser coherederos, también somos copadecedores, porque vamos a padecer igual que Cristo vino a esta tierra a padecer, nosotros vamos a padecer. Nuestra vida no va a ser siempre con color de rosa, ni va a ser un campo de flores, no. Nosotros vamos a tener que sufrir, vamos a tener que andar en este mundo padeciendo dolor, llorando, sintiendo a veces que las cosas no salen de la manera que nosotros queremos, pero siempre vamos a estar de la mano del Señor. O más bien, el Señor siempre nos va a llevar de su mano y de esa manera somos más que vencedores, como lo ha dicho ya antes Pablo. Entonces, los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Y vamos a ser partícipes de esa nueva vida que nos está brindando el Señor. Y nos dice en el versículo 18 que lo que pasa en este mundo, el dolor en este mundo, no se compara siquiera con esa gloria maravillosa que va a ser manifestada cuando el Señor
decidan llevarnos y resucitarnos. Entonces, eso es una cosa que nosotros estamos esperando, estar en Él, en esa vida eterna, estar con Él, hacer las cosas de la manera correcta. Y nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Ese es como el detalle que se vuelve perfecto en nosotros. Somos hijos de Dios y por lo tanto queremos obedecerlo. Y por lo tanto le hacemos caso al Espíritu de Dios que mora en nosotros. En los versículos del 19 al 23, Pablo nos va mostrando cómo cuando el pecado, cuando Adán pecó, ese pecado hizo que toda la humanidad, que toda la creación, los animales, las plantas, que absolutamente todo fuera sujeto a vanidad. Y aquí la palabra vanidad también se puede traducir como vaciedad, o sea, que no tuviera ningún sentido, que estuviera vacío, que no tuviera nada, que esa creación perfecta que había hecho el Señor se rompiera la perfección y se convirtiera en algo que no tenía, no, que no valía nada. Y esa creación es liberada de esa corrupción cuando va a llegar nuestra glorificación. Y cuando llegue la glorificación de los hijos de Dios, que somos nosotros, también en la naturaleza va a volver a estar en esa perfección que el Señor quiso desde el principio. Eso incluye los animalitos, porque acordémonos que cuando pecaron a Adán y Eva, ahí ya empezó, todo se corrompió la relación entre los seres humanos, entre hombre y mujer, entre el hombre y la naturaleza. Ya iba a ser más difícil labrar la tierra y conseguir que la tierra diera sus frutos. Los animales empezaron a comerse unos a otros, a atacar a los hombres. Entonces eso cambió completamente eso para lo que estaba hecho. Simplemente se deshizo y se corrompió, pero el Señor va a liberarnos de ese pecado y al liberarnos de ese pecado, otra vez va a volver la perfección que Él quiso desde el principio. En los versículos del 24 al 27 nos muestra que nosotros no estamos solos, somos débiles porque vivimos en un cuerpo y somos débiles, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros ante el Señor, ante Dios, con gemidos indecibles. Nosotros no entendemos en este momento muchas cosas. Nuestra mente está como si estuviéramos en una cajita y solo vemos una parte. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu que nos ayuda y que está intercediendo por nosotros para que las cosas que nos pasen siempre sean las cosas perfectas que el Señor tiene para nosotros. En el versículo 28 nos muestra cómo todas las aflicciones nos van a ayudar, y ese es un versículo que es muy repetido, nos van a ayudar siempre para bien, porque están hechas conforme al propósito de Dios para los que hemos sido llamados por Él. Entonces, puede que ser que nos sucedan cosas que sean tristes, que nos generen algún dolor o lo que sea, pero todo es para bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene a nosotros seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Y dice en los versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, a nosotros el Señor, desde antes de la creación, ya nos conocía y ya sabía quiénes éramos sus hijos y nos hizo para que fuéramos iguales a la imagen de su Hijo, conforme a su imagen, para que Él, o sea, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A nosotros nos predestinó, estábamos predestinados y nos llamó. Algún día sentimos que Él nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, la buena noticia es que nos llamó y al nosotros entender, escuchar su voz, hemos sido justificados. Y a los que justificó, también glorificó. Entonces, vamos a ser glorificados. Igual que Jesús, igual que Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra a hacer su obra para que nosotros fuéramos llamados, justificados y obviamente glorificados. Entonces, esto es una noticia maravillosa que nos deja ver por qué es que es tan importante que hayamos conocido al Señor y que aceptemos ese sacrificio maravilloso que hizo por nosotros. En la 10ª sección nos muestra cómo es Dios el que está en control total. A veces pasan cosas y la gente dice, pero es que si Dios existe, eso no hubiera pasado. Claro que hubiera pasado porque es que el Señor es el que permite absolutamente todo. No se mueve una hoja si el Señor así no lo decide. Entonces dice en los versículos 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, ni nadie nos puede separar de ese amor perfecto de Dios que se demostró con Cristo Jesús. Y esto es una cosa espectacular. Puede pasar lo que pase a nuestro alrededor, inclusive con nosotros mismos. El Señor es el que está haciendo que eso suceda y todo lo que suceda, todo lo que nos sucede es para bien. Y es porque el Señor así lo tiene estipulado y si pasa es para bien. Y de cada cosa que pensamos que es mala, que no es tan buena, que nos va a dejar decepción, que nos va a dejar tristeza para toda la vida, empezamos a entender después que era para bien, que todo lo hizo perfecto, que se encarga de poner a las personas donde tienen que estar verdaderamente, que se encarga de quitar de nuestra vida cargas, de quitar de nuestra vida cosas que no debemos llevar, muletas, las va quitando y nos va haciendo libres en Él y para Él, para hacer esa obra que Él quiere que nosotros hagamos. En la 11ª sección nos habla de cuál es el presente y el futuro de los judíos y de Israel. En los capítulos 9 al 11, Pablo empieza a desarrollar esa teología sobre Israel y dice en el capítulo 9, versículos 2 al 5, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo acá Pablo? Pablo tiene dolor en su corazón. ¿Por qué tiene dolor? Porque es que muchos judíos no aceptaron el sacrificio de Jesús. Muchos judíos siguen insistiendo que el Mesías nunca vino. Y de esos judíos, con esos judíos, el Señor hizo un pacto con el pueblo judío, pero el pueblo judío no aceptó. Muchos del pueblo judío dijeron que no era verdad y no aceptaron toda esa maravilla, a pesar de que ellos sabían que eran el pueblo escogido y que de ellos eran la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y todas esas promesas. Pero ellos decidieron no aceptar y cerrar los ojos. Entonces, en los versículos del 6 al 13 del capítulo 9, nos va a mostrar que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso lo hemos hablado en el transcurso de todas las sesiones. No todos los descendientes de Abraham son hijos. La descendencia de Abraham va por Isaac y no por Ismael. Entonces aquí deja claro cómo el Señor empieza a hacer esa diferenciación. Y los que son los herederos de la promesa son los que creyeron en ese sacrificio de Cristo. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Entonces, cuando habla de Israel, cuando habla del pueblo de Dios, ya no está hablando de los judíos, porque muchos judíos no lo aceptaron. Los judíos lo llevaron a la muerte. Está hablando de esos que creyeron, de esos que aceptaron el sacrificio y que por fe y por que el Señor nos ama por su gracia, decidió darnos la salvación. Entonces, nosotros somos Israel. Y aquí es una visión distinta de lo que nos han enseñado, porque nos han enseñado que hay dos cosas distintas, una que es Israel y otra que es su iglesia. Eso no es verdad. Somos el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Israel. ¿Y Israel son los judíos? No, no todos. Hay algunos judíos, pero no todos son judíos. Hay algunos gentiles y nosotros entramos a ser parte de ese olivo. ¿Por qué? Porque el Señor nos injerta y nos hace parte de ese Israel, que no es que yo no soy israelita porque haya nacido como judío, sino que soy israelita porque fui injertada en ese olivo. Dice en el capítulo 9, versículos 14 al 16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios es soberano y por lo tanto Él decide lo que hace. Y nosotros no somos quien, no tenemos ni la autoridad, ni el conocimiento, ni la sabiduría para empezar a altercar con el Señor y a pedirle explicaciones. Porque Él en su infinita sabiduría, en su infinita inteligencia, ha decidido hacer las cosas de la manera que las quiere hacer.
Lo que tenemos que hacer nosotros es estar agradecidos por ese regalo maravilloso que nos da por gracia, porque nos ama, que nos da la salvación por haber enviado a su Hijo a morir en manos de hombres para que nosotros pudiéramos ser salvados, para que toda la humanidad, para que todos los que creen pudieran ser salvados. Y los judíos, así hayan nacido en Israel, así sean sacerdotes o lo que sea, que no creen, no van a ser salvos. Solamente salvo ese pueblo que se llama Israel, del cual nosotros hacemos parte. Dice en los capítulos 20 al 24 del versículo 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? No hay diferencia ya entre gentil y judío, porque somos un solo cuerpo, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, no todos los humanos aceptan lo que ese sacrificio que hizo Jesús en esa cruz. No todos los humanos lo aceptan. Muchas veces no le hablamos a una persona y la persona a veces hasta se ríe, piensa que es un chiste, que qué ridículo es, que somos unos fanáticos, lo que sea, y no lo aceptan. Solo van a aceptar la palabra del Señor y van a creer los que el Señor tiene, los que predestinó desde el principio, a los que llamó. A esos son los que van a creer, los que vamos a creer que somos un remanente, o sea, es una pequeña porción de esa gran cantidad de personas que hacemos parte de la raza de los humanos. Solamente unos poquitos, que es el remanente, son los que van a creer. Y el Señor va a ejecutar sobre todo el mundo, va a ejecutar su sentencia en justicia y con prontitud. Entonces tenemos que estar preparados. Nuestra tarea no es convertir a nadie, nuestra tarea es predicar el Evangelio, mostrar a los demás, ser testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y al que el Señor le ponga en su corazón creer, va a creer. Y al que no le ponga en su corazón creer, no va a creer. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él decide quién sí y quién no. Porque nosotros, como lo dice en los versículos anteriores, el vaso de barro no puede decirle al alfarero que por qué lo hizo de tal o de cual manera. Simplemente nosotros somos la creación de Dios. Nosotros somos creación del Señor y Él decide lo que hace con nosotros. Pero si él, o sea, si él quiere y si tiene un propósito divino, hagamos que se cumpla y andemos siempre en el espíritu para hacer las cosas de la manera correcta. Alejémonos de esas cosas del mundo, alejémonos de la mentira, de las cosas que no nos sirven y que muchas veces nos afectan porque no estamos poniendo los ojos en las cosas en las que debemos ponerlos, es en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo, perdón, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y aquí queda clarísimo que ya no estamos bajo la ley. O sea, Pablo ha sido claro en todos y cada uno de los capítulos y versículos que nosotros ya no estamos bajo la ley. Nuestra ley, nosotros ahora vivimos bajo Cristo. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas de la manera que Cristo las hizo. En los versículos del 5 al 9, habla y deja muy claro que ningún ser humano puede sustituir la manera en que Dios salva al ser humano. O sea, una persona podría morir por otros, pero nunca podría morir por una persona muy querida, pero nunca va a poder morir por todos. Jesús murió por todos y nos lavó de nuestros pecados cuando murió.
Esa obra que hizo Jesús nadie la puede hacer. Y yo puedo intentar ser bueno, puedo intentar a partir de mañana cumplir la ley al 100%, pero siempre me voy a equivocar en algo y voy a estar siendo pecador, porque estoy bajo la ley. En cambio, si yo estoy bajo Dios, bajo Cristo, si yo quiero hacer su voluntad y el Espíritu es el que mora en mí, yo no tengo que preocuparme, porque el Señor va haciendo su obra en mí. Y eso no quiere decir que yo me convierta en perfecta, que a partir de mañana no va a cometer errores. No, simplemente quiere decir que yo estoy en un camino de la mano con Jesucristo. En los versículos 11 al 13 cita Pablo al profeta Joel. El camino de salvación está muy claro. La descendencia de Abraham son los que creen y Abraham fue justificado por la fe. En los capítulos 14 al 21, Pablo concluye ese capítulo 10 con unas referencias bíblicas que empiezan o sea, que sostienen eso porque es verdad lo que él ha dicho durante todo el capítulo. En el capítulo 11, versículos del 1 al 5, muestra que Dios no ha rechazado a su pueblo Israel y que siempre va a quedar un pequeño remanente. No todo Israel va a ser salvo. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer. Creer que Jesucristo hizo la obra por nosotros y por fe somos salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. En el capítulo 11, versículos del 11 al 24, Pablo utiliza como símbolo del pueblo de Dios al olivo y muestra cómo ese olivo, que es Israel, se han arrancado unas ramas naturales que fueron los que no creyeron y se han injertado esas ramas de un olivo artificial que somos nosotros los gentiles y se convierte en una sola planta, en un solo olivo. Nosotros hacemos parte del olivo. Nosotros somos Israel, el remanente, el verdadero Israel, con todas las personas que han decidido creer, judíos y no judíos. Dice en el capítulo 11, versículos 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, esto tiene dos interpretaciones. La primera dice que el pueblo de Israel, y lo ven como los judíos, entonces van a entrar algunos gentiles ahí, y cuando ya estén todos los gentiles, de acuerdo al conteo que hace el Señor, que el Señor ya sabe cuántos van a entrar, cuando entren todos, todo Israel, viéndolo como los judíos, se van a convertir. Pero es que el Señor nunca habló de eso. Jesús vino y no habló de eso. Los profetas no hablan de eso. Los profetas lo que dicen es que Israel, que es hablando como de los judíos, va a tener ese endurecimiento y que va a empezar a injertarse gentiles en ese pueblo de Israel. Y cuando todo Israel, es decir, ese remanente completo de gentiles y judíos, llegue al conteo del Señor, cuando todo ese pueblo se quede listo, ya todo ese Israel, que somos nosotros, vamos a ser salvos, porque va a estar completo el número de esas personas que forman parte del olivo, no porque todos los judíos se conviertan. Y eso es una cosa que venden algunos predicadores, algunos pastores que dicen que es que todo Israel, o sea, todos los judíos, no tienen nada que ver aquí con los judíos. Aquí están hablando del remanente que el Señor tenía pensado desde los profetas, desde el Antiguo Testamento ya lo sabía y nos lo dejó ver con Isaías, con Zacarías, con Jeremías. Él dejó ver cómo era que funcionaba ese pueblo de Israel suyo. No es un pueblo formado solo por judíos, es un pueblo formado por aquellos que creen y es un remanente pequeño, porque no todos van a creer. Lamentablemente muchos deciden hacer caso omiso porque por la soberanía del Señor así está decidido y así está definido. En el capítulo 11, versículos 33 al 36 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo conoce Dios. Nosotros no entendemos, no se nos, o sea, no se nos podría, no podríamos ni siquiera captar una gota de la esencia divina. Nosotros estamos cegados porque tenemos una inteligencia cortica, una sabiduría pequeñita y vemos lo que el Señor ha permitido que veamos.
pero el Señor es el dueño de todo. Nosotros no podemos pretender ponernos a la altura de Él y entender la obra, pero Él la hizo. A Él nadie lo aconsejó, a Él nadie le mostró ni le dijo, Él y le dio una recompensa, ni le ayudó en nada. Él es perfecto, absoluto, completo, y Él hace las cosas porque Él es Dios. Y nosotros aceptamos su voluntad y le agradecemos por enviar a su Hijo a morir por nosotros. Que, o sea, que un Dios tan omnipotente, que un Dios perfecto, que un Dios que todo lo sabe, se fije en nosotros y o sea, traiga a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros y para hacer ese sacrificio de aguantar todo lo que aguantó Jesús en esta tierra. Es un Dios maravilloso, es un Dios que nos ama y que nos demuestra con acciones su amor. En la 12ª sección empiezan a mostrar cómo es el cristiano de este mundo y nos deja claro cómo tenemos que actuar. Entonces, en los capítulos 12 y 13 va a mostrarnos cómo es que nos tenemos que comportar en esta vida, en la iglesia y en el mundo. Dice en los versículos 1 al 2 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer una metamorfosis. Somos unas larvas, somos gusanos y tenemos que convertirnos en esa mariposa, que nosotros tenemos que romper con esas cosas del mundo, romper con lo que no nos conviene, sacar de nuestra vida lo que no es correcto y empezar a hacer las cosas de manera distinta. Y Él nos transforma. Dice que no nos conformemos al mundo, que no nos conformemos a las cosas que el mundo quiere. ¿Qué quiere el mundo? La fama, el poder, la riqueza. Nosotros no tenemos por qué querer eso porque vamos a tener un montón de cosas maravillosas en la vida eterna. Y tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces ya eso empieza a ver, a mostrarnos cómo es de distinta la vida para un cristiano, como muchas iglesias la están pintando, que es el evangelio de la prosperidad, que si tú declaras se hace, que tú eres quien manda, eso no es verdad. Aquí nos muestra Pablo que es que el Señor nos ama y que nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera que Él quiere que la hagamos, no de la manera que el mundo quiere. En el capítulo 12, los versículos del 3 al 10, nos dan una descripción de la iglesia y nos deja ver cómo es esa iglesia. La iglesia no tiene que tener un concepto de, o sea, nosotros como iglesia no tenemos que tener un concepto de nosotros más alto que el que deberíamos tener. Creernos que somos perfectos, que no cometemos errores, creernos que como nosotros estamos en el espíritu, entonces ahora todo lo hacemos de manera perfecta. No, todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos, pero gracias a Dios el Espíritu Santo nos va mostrando por qué camino debemos ir. La iglesia no tiene nada que ver con jerarquías, ni es una pirámide, sino que es un cuerpo en el que todos nos ayudamos entre nosotros, un cuerpo en el que la cabeza es Jesús. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo donde ninguno es más importante que el otro, que es muy distinto a las iglesias que vemos, ¿no? Donde el pastor es el que manda y lo que dice el pastor lo siguen todos. No, en una iglesia todos son importantes, en el cuerpo humano todos los miembros son importantes y todos los miembros cumplen una función para la que están hechos. Y en la iglesia todos funcionamos según unos dones. Hagamos que ese don que nos dio el Señor lo pongamos al servicio de los demás. Utilicemos los dones que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado, para hacer las cosas de la manera que a Él le agrada. ¿Y cómo vive esa iglesia? ¿Cómo viven esos cristianos? Pues viven con amor, con ese amor ágape, que es el amor de Dios, que se manifiesta en nuestras vidas a través de Jesús. Hacemos las cosas de la manera que el Señor quiere que las hagamos. Obedecemos lo que el Señor nos dice que debamos hacer. No estamos pendientes de las cosas del mundo, estamos pendientes de Dios y de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y ayudamos a otros, nos amamos, nos preocupamos por los demás, no nos preocupamos, nos ocupamos de los demás, ayudamos a los que lo necesiten y hacemos las cosas de la manera que al Señor le agrada. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración,
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí nos deja claro como unos tips de lo que tenemos que hacer, que tenemos que ser diligentes, tenemos que ser proactivos, haciendo las cosas de verdad, de corazón, para servir al Señor. Es con la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que el Señor es el que nos lleva. Cuando tengamos que sufrir por alguien, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de corazón. Vamos a orar permanentemente, vamos a compartir con los demás, vamos a ser hospitalarios, vamos a hacer lo que al Señor le agrada. Y nos muestra en los versículos del 14 al 21 del capítulo 12 cómo es la vida de creyente en este mundo. Entonces, primero, nunca nos dejamos llevar por el odio y no nos impresionamos por esa maldad ajena. Simplemente oramos, hacemos lo que dice arriba, oramos, vivimos con la esperanza de que las cosas van a mejorar, ayudamos a los que nos necesitan. Nunca vamos a maldecir, sino que vamos a bendecir a los demás. Nos vamos a gozar con los que están contentos, con los que gozan, vamos a llorar con los que lloran, vamos a buscar estar de acuerdo entre nosotros. Si tenemos algo que no nos parece, lo vamos a decir y lo vamos a hablar sin pelear. Vamos a lograr cambiarnos y ayudarnos a nosotros y a los demás. Nunca vamos a ser soberbios, vamos a estar con los humildes, no vamos a ser sabios porque a veces cuando conocemos de Dios pensamos que no la sabemos todas y resulta que el Señor todo el tiempo nos está enseñando. Entonces nunca vamos a ser sabios en nuestra propia opinión. No vamos a pagar a nadie mal por mal. Y esto es muy importante. Nos van a hacer sufrir, vamos a sentir rabia a veces porque eso no se va a ir de nuestra vida, pero nunca le vamos a pagar a nadie mal por mal. Y vamos a orar por esas personas que nos han hecho daño, vamos a bendecirlas, vamos a pedirle al Señor que las ayude, porque vamos a procurar lo bueno. No vamos a pelear con nadie, vamos a buscar la paz, no nos vamos a vengar, porque como lo vimos también en el Antiguo Testamento, la venganza es del Señor. Si mi enemigo tiene hambre, le voy a dar de comer. Y si tiene sed, le voy a dar de beber. ¿Por qué? Porque yo vivo en amor. Yo vivo en un amor que es demostrable con acciones. No de palabra, no solo de palabra, sino que es con acciones. Yo amo a los demás y si me han ofendido, han hecho lo que me desagrada o lo que sea, no quiere decir que yo, si tienen hambre, no les ayude. Si necesitan algo, no les ayude. Al contrario, les ayudo y hago las cosas de la manera como las hizo Jesús. Y en el capítulo 13 nos muestra esa teología sobre la autoridad. Dice en los versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué está diciendo? Dios es soberano y sabe a quién pone en el poder. Y nosotros debemos actuar de la manera correcta, obedeciendo a esa autoridad. Y en los capítulos el capítulo 13, versículos del 3 al 10, nos muestra cómo ese principio de autoridad que viene de Dios, porque Dios lo ha establecido, nos dice que, y lo entregó desde los mandamientos que entregó a Moisés, a Noé, perdón, nos habla de que tiene que haber una justicia que castigue el derramamiento de sangre. Y ese es un principio de autoridad. ¿Por qué? Porque el que hace algo malo debe ser castigado. Porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que está bajo el pecado, que está bajo la ley. Y ese mundo necesita autoridad. Autoridad para que imponga el orden, autoridad para que defina cómo hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Nosotros lo vemos ahora. La autoridad se toma como hacer las cosas, como robar a los demás, hacer las cosas de manera incorrecta para robar a los demás, para buscar lucrarse, para buscar siempre como tener más poder y estar sobre los otros y poder mandar y acabar con los demás. Eso pasa. Y el Señor permite poner unas personas ahí y Él les va mostrando a esas personas. Nosotros tenemos que ser fieles a esa autoridad, pero cuando esa autoridad compromete nuestra promesa de Dios o está buscando que nos hagamos cosas en contra de Dios, primero, siempre tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso está en Hechos 5:29. Entonces nosotros sabemos que el mundo tiene una serie de personas que ha puesto en autoridad, en figuras de autoridad, como figuras de autoridad. Nosotros debemos cumplir. Si a nosotros, con la excusa de que son autoridad, nos van a pedir que hagamos cosas que van en contra del Señor, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, primero que todo, le debemos
la lealtad a Dios. Y entonces aquí está, por ejemplo, Daniel. Daniel decidió que él no iba a dejar de orar porque Nabucodonosor había dicho que no, que tenía que dejar de orar. Él no lo iba a dejar de hacer y lo hizo público. Y por eso lo llevaron a los leones. No fue Nabucodonosor, fue el rey Darío. Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas como son. Los amigos de Daniel decidieron que entraban al horno de fuego porque no iban a adorar la imagen de Nabucodonosor. Y lo vimos cuando vimos el libro de Daniel. Y no les importó morir. Y estuvieron en el horno de fuego con Jesús. Y salieron y perfectos. No les pasó absolutamente nada. Porque primero nosotros tenemos que obedecerle a Dios. Porque Dios es lo primero. Entonces, nosotros tenemos que ser leales al Señor y hacer lo que a Él le agrada, no lo que le agrada a los hombres. Y cuando la autoridad es acabar con nuestros principios, cuando la autoridad es decir cosas que van en contra de la Biblia, nosotros no vamos a aceptarlo. No vamos a aceptar la ideología de género porque sabemos que Dios nos creó hombre y mujer y hizo del hombre y mujer una sola carne. Entonces no aceptamos filosofías que no son, no aceptamos cosas que no son porque sabemos y las contrastamos con la palabra y la palabra de Dios nos va diciendo cómo actuar. En la sección número 13 habla de ese amor que tenemos que tener, que tenemos que tener, que debe ir dirigido también a los débiles. Y aquí eso es muy importante porque Pablo, a través de lo que hace, va mostrando cómo por amor a veces hay que hacer cosas que seguramente no queremos hacer y no estamos acostumbrados. Entonces dice en los versículos 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, lo que dice aquí Pablo es muy importante. Si una persona entre sus creencias tiene que no debe comer carne de cerdo, por ejemplo, pues yo no puedo juzgar, yo puedo, y si el Señor, si ese personaje, si a esa persona le parece muy importante no comer carne de cerdo porque siente que está incumpliéndole al Señor, pues él lo hace de corazón. Yo no le voy a discutir por qué tendría que comer carne. Esa es su creencia y él lo hace por amor a Dios. Entonces yo no me meto en eso. Dice en los versículos del 4 al 17 que no discutamos con las personas, que lo importante es que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, que nuestra vida sea para el Señor. Y nosotros no estamos aquí para enjuiciar ni para lograr que las personas cambien su manera de ser. Si nosotros sabemos que somos fuertes y sabemos que lo que está haciendo esa persona que es débil no está correcto, pues simplemente nosotros tratamos de que él no vaya a caer porque nos ve hacer a nosotros lo que él piensa que está mal. Entonces no hacemos lo que está mal. Nosotros tratamos de que esas personas pues no piensen que estamos haciendo cosas incorrectas. Si esa persona no quiere comer carne de cerdo y le parece mal que yo coma carne de cerdo, pues cuando estoy con él no como carne de cerdo. No por hipocresía, sino por amor a esa persona, porque es que esa persona lo está haciendo para el Señor. Y ese es un ejemplo de amor. Tratar de no afectar a los demás y de no juzgarlos, porque hay personas que no tienen todavía todo el conocimiento y están en proceso y el Señor les irá mostrando. En la sección final, que es la número 14, nos deja claro en el capítulo 15, versículos del 7 al 21, que el evangelio ha sido predicado a los gentiles. Entonces ahí insiste Pablo en que los gentiles han entrado en ese reino de Dios y deja muy claro que tenemos una tarea y es predicarle a esos gentiles. En el capítulo 15, versículos 22 al 33, Pablo se propone a ir a Roma y quiere llegar hasta, en ese momento se llama España, quiere llegar hasta España, quiere llegar hasta España llevando la palabra de Dios. Y esa obra misionera de Pablo es espectacular. Pablo recorrió y recorrió kilómetros a pie, en barco, o sea, y llegó hasta donde ningún otro apóstol llegó y llevó la palabra de Dios, hizo lo que tenía que hacer. En el capítulo 16, versículos del 1 al 15, Pablo está enviando saludos y menciona a muchas mujeres. Han dicho que Pablo no quería las mujeres, que han hablado mucho acerca de Pablo, y aquí queda claro que Pablo tenía mujeres en su equipo que tenían ministerios y que trabajaban en la obra del Señor, que hacían las cosas de la manera correcta y que hacían parte de su equipo de trabajo. En los versículos del 16 al 24,
vuelve y deja claro que es que la iglesia no es ninguna organización jerárquica, que no hay una cabeza, que la cabeza tiene que ser siempre Cristo. Y da mucho pesar cuando uno va a una iglesia y en la iglesia se le rinde culto es al pastor. Y uno dice, pero ¿esto qué es? El pastor es el importante, los demás no importan. Y eso no es así. El pastor es Jesús. El único importante tiene que ser Jesucristo. Dice en los versículos 25 al 27 del capítulo 16, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, desde el Antiguo Testamento sabíamos que iba a venir Jesús. Nos estaban revelando a Jesucristo. Y Jesucristo vino y ya ha sido cumplido. Y ya no es un misterio, porque ya sabemos que Jesucristo vino a esta tierra para cumplir con esa labor, esa misión que tenía. Y aquí terminamos la carta a los romanos. Vemos que es, en efecto, el Evangelio de Pablo. Nos permite entender esa obra maravillosa que hizo Jesús con nosotros y cómo se sigue manifestando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cómo las cosas de este mundo no nos tienen por qué afectar y las necesidades, lo que nos pasa a diario, pues el Señor es quien produce eso y nosotros debemos estar atados a la mente de Cristo, haciendo las cosas siempre con amor hacia los demás y demostrando con nuestras acciones que somos hijos de Dios. Y aquí terminamos esta carta. Les deseo un maravilloso fin de semana. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días con un nuevo libro.